Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Rosas. Eh, Represento a la empresa Soluciones Técnicas Venezuela, ¿verdad? El objetivo de la presentación es comentarles una solución basada 100% en MikroTik, ¿verdad? Desde la parte de monitoreo, la parte de routing, la parte de switch. Sigamos adelante con la presentación. Nosotros somos una empresa que se dedica a lo que es la infraestructura TI de las empresas. Proporcionamos servicios de telecomunicaciones. Nos dedicamos también al diseño de soluciones integrales a nivel de routing, de firewall, desarrollo web, aplicaciones. Trabajamos con fibra óptica. La parte de telecomunicaciones la manejamos enlaces inalámbricos. La parte de CCTV también la manejamos. La seguridad electrónica en general, ¿verdad? Básicamente la presentación se consta de 3 escenarios. El primer escenario es básicamente lo que encontramos en la empresa, como esto es como un caso de estudio. Nosotros encontramos allí un escenario bastante típico que la mayoría de las personas que trabajamos en el área de las redes o la informática en general, observamos que hay empresas o hay sitios donde simplemente no hay ningún tipo de diseño predeterminado, sino que se conectan switches capa 2, uno detrás de otro, y la red va creciendo hasta que llega un punto donde se hace insostenible y se hace muy cotidiano los problemas, y normalmente los administradores de TI, en algunos casos, y es bueno decirlo, no todos, se complejiza muchas veces el diagnóstico de una falla porque no hay una organización como tal. Lo que le vamos a presentar en este caso es un cliente que nos llega. Él nos indica, actualmente está en el punto que nosotros recibimos la solicitud, existían aproximadamente como 100 hosts, 120 hosts conectados en esta red. No había ningún tipo de control, todos estaban dentro de un mismo dominio broadcast. Y más o menos el escenario que estaba planteado era este. Teníamos un proveedor de servicio. En este caso no recuerdo cuál era el proveedor, era Entel, si no me equivoco. En este caso tenían un FortiGate ahí como router de borde. Tenían una sola red, un barra 24. Dentro de ese barra 24 estaban todos los hosts, invitados, equipos administrativos, todos los dispositivos que tenían algún tipo de actividad en la empresa estaban dentro de ese único dominio broadcast. Nosotros planteamos como una solución el rediseño de esa infraestructura, ¿verdad? Básicamente nos encontramos en la parte lógica y en la parte física con lo siguiente. En la parte lógica, toda la red se manejaba bajo un mismo dominio broadcast, ausencia de sus redes. Otro punto que nos encontramos allí interesante es había ausencia de un sistema de monitoreo para las redes como tal. Había visibilidad entre todos los hosts, no había ningún tipo de seguridad allí. No había calidad de servicio. En los aspectos físicos, la existencia de switches en capa 2 no administrables en varios puntos de la infraestructura. Habían unos equipos inalámbricos de esta famosa marca, de una sola banda 2.4 con capacidad de tráfico limitada, ausencia de un router para la gestión de tráfico hacia los usuarios,
actualmente, o en ese punto, la estaban manejando con un FortiGate 8060. La propuesta que nosotros le transmitimos al cliente, ¿verdad?, fue el rediseño usando todo el equipamiento MikroTik, a petición del cliente, por tema de licenciamiento. Ellos solicitaban que el FortiGate fuera mantenido en la topología, en la nueva topología, debido a, bueno, que había que hacer un conjunto de migraciones, y ellos, en este caso el administrador de TI que nos contrata, nos indica que mientras estén las licencias activas, ellos querían mantener este actual router, ¿verdad? Se le hizo la sugerencia que posterior al vencimiento de estas licencias se migraran todos esos servicios al router de borde que se instaló, en este caso un CCR 1009, ¿verdad? Esta actual topología, si se fijan en el switch, si observan, este switch, en este caso, más o menos tendríamos como una topología tipo estrella, donde de este switch partirían unos enlaces punto a punto. En este caso, desde el switch número 1, tendríamos una cascada hacia dos switches más que estarían conteniendo diferentes servicios, junto con otros dos. A través de toda esta infraestructura, a lo largo de toda la empresa, hay una zona inalámbrica, ¿verdad?, que antiguamente estaba como estos equipos de la marca que todos conocemos, la que es muy famosa. Todo el equipamiento inalámbrico de la red de invitados estaba gestionado con estos equipos. Nosotros propusimos que este cambio de equipamiento para equipos de doble banda, en este caso fueron unos CAP Dual Band. Estos equipos trabajan en AC, son de los últimos equipos wireless que está produciendo la empresa MikroTik, ¿verdad? A lo largo de toda esta infraestructura se propuso el incremento de 4 a 6 puntos de acceso, ¿verdad?, trabajando con diferentes VLAN, que ya las vamos a ver cuáles fueron las VLAN que se setearon para cada uno de estos servicios. A lo largo de la infraestructura vemos que se hizo una segmentación, o se propone una segmentación del tráfico para sectorizar cada uno de estos servicios y poder crear políticas de acceso de cada uno de estos usuarios en lo que es la infraestructura en general. De igual forma, a solicitud del cliente, como les mencioné, se mantuvo el FortiGate allí en el borde, pero en este caso interactuando con el nuevo router de borde, que en un futuro será el que gobierne todo lo que es la comunicación en la capa 3. Vamos a ir más atrás para... entonces, en concreto, se propuso que la empresa hiciera una sustitución o un reemplazo de algún equipamiento y la incorporación de nuevo equipamiento, en este caso en la parte inalámbrica. Se propuso que esta empresa adquiriera un router de borde, en este caso un CCR 1009, 5 switches CRS 326 y 6 equipos inalámbricos dual band, ¿verdad? En la planificación que tenemos para la segmentación de las VLAN, se definió junto con el administrador de la infraestructura, ¿verdad?, que se iban a definir 6 nuevas VLAN, en este caso desde la VLAN 10 hasta la VLAN 60 para cada uno de los servicios que se muestran acá en el cuadro. ¿Qué buscamos con este nuevo rediseño? La idea de este planteamiento hacia el cliente
es que con el reemplazo del equipamiento y la segmentación de las redes se logra estandarizar la red existente, logrando así una mejor gestión del tráfico y la fácil detección de fallas. Se aumenta la seguridad, la escalabilidad y la robustez de la infraestructura y podemos tener una mejor monitorización de los servicios, en este caso una monitorización completa de cada uno de los servicios que están corriendo en la infraestructura. Ahora, antes de hacer estas configuraciones tenemos que tener algunas consideraciones previas que muchas veces parecen sencillas, pero en muchos casos son como saltadas o son como no se le presta la suficiente atención. Y bueno, quería hacer énfasis como en que antes de hacer una configuración de estas características donde tenemos varios equipos involucrados, debemos estar conscientes de que esto es un entorno que está en producción con servicios críticos y actualmente contamos con diferentes paquetes que nos ofrece el fabricante, en este caso de Router OS, y muchas veces hay dudas de cuál es la mejor versión o cuál es la versión más estable o cuál es la mejor o cuál se adecua mejor al entorno en el que estoy actualmente. En este caso, a lo concreto, la versión más depurada que tiene el sistema Router OS es la versión Bugfix, que a partir de la versión 6.44 fue cambiado el nombre a Long Term. Entonces, esta versión de Router OS, cuando son entornos de misión crítica, sería la versión más adecuada para instalar, ¿verdad? Adicionalmente, a esta consideración, también es un tema bastante sencillo, pero que muchas veces se olvida, es la actualización del routerbot. El routerbot viene incluido junto con el paquete NPK, y para poder validar si efectivamente ese NPK o este routerbot corresponde al NPK que se tiene instalado, simplemente lo que hago es ir a la consola, consulto con el comando system routerbot print y valido que la versión que está instalada y la versión, él me debería dar una versión instalada y una versión que básicamente es la que viene en el NPK, y las dos básicamente tienen que coincidir. Entonces, si en este caso no coinciden, simplemente lo que hago es hacer un upgrade de este routerbot para que surte efecto, simplemente hago un reboot del router y básicamente ya tendríamos el escenario preparado para hacer nuestras configuraciones con un entorno estable. Adicionalmente yo le agregaría esto, que no lo agregué en las láminas, un System Reset Configuration No Default. Esto es necesario porque muchas veces cuando vamos a hacer una instalación desde cero, requerimos que el sistema operativo no tenga ninguna configuración previa. Entonces con este comando podemos validar que efectivamente todo lo que escribamos en el router funcione correctamente. Entrando ya en lo que es el punto de cómo vamos a manejar la configuración de esta propuesta que se le hizo a este cliente, tenemos que tener algunos conceptos básicos que se involucran aquí en este diseño. Aquí vamos a trabajar con VLAN, por lo tanto es obvio que vamos a trabajar con puertos tagueados y con puertos no tagueados. Entonces, toda la comunicación que se da entre los switches básicamente se da entre puertos que están en modo trunk y puertos que están en modo access. Normalmente los puertos que están en modo trunk son los que se usan para que la comunicación se dé entre los switches, o básicamente yo despliego o propago varias VLAN a través de un único puerto. Estos switches, ¿verdad? En este caso, hablando de los CRS326, tienen una característica que los hace muy poderosos y básicamente es que tienen un chip que está exclusivamente dedicado a lo que es el procesamiento del tráfico. Todo este procesamiento de tráfico se da a nivel de este hardware, ¿verdad? Esto nos proporciona una alta capacidad de tráfico,
no necesariamente este equipo tiene que tener una CPU poderosa, y nos permite también desarrollar soluciones a un costo que realmente es atractivo para los clientes. Un switch de estas características está por el orden de, hablando en pesos, son alrededor de 200.000 pesos, quizás hasta menos. Y en comparativa con otros switches de otras marcas, podemos tener costos que superan hasta 5 veces lo que este equipo cuesta y realmente hacen lo mismo. Y quizás hasta menos. Algunas de las características o algunos de los features que tiene este switch, ¿verdad? Es uno de los más completos. Si observamos allí, esto es información básicamente de la wiki de MikroTik. Nosotros observamos que es uno de los más completos en lo que son las funcionalidades, ¿verdad? Una de las características más importantes, como les comento, es que cuenta con el hardware que está especializado para procesar este tráfico antes que llegue a la CPU del equipo. Básicamente esto fue como la introducción de lo que es o lo que nosotros necesitamos para desarrollar o para entrar en detalle en lo que es la configuración de cada uno de los puertos en la parte de los switches. Recuerden que habíamos dividido la presentación en tres partes: la parte del switching, que es lo que vamos a configurar ahora; la parte del router, que es lo que es la capa 3 de toda esta solución; y la parte de la configuración de la parte inalámbrica y la instalación del Dude Server, que es la parte de monitoreo. Aquí tenemos una configuración que básicamente vamos a emularla en los 5 switches y la llamé como... La llamé básicamente, la dividí en 3 pasos. En el paso 1 vamos a habilitar lo que es en los switches 1 y 5, o sea, en los switches, desde el switch 1, que es el que va a concentrar los enlaces, hasta el switch 5, vamos a hacer esta misma configuración. Entonces, básicamente, si lo queremos hacer por consola, simplemente lo que hacemos es teclear el comando que está interface bridge add name, le damos cualquier nombre al bridge. En este bridge van a estar concentrados todos los puertos que van a participar en la conectividad a nivel de VLAN, ¿verdad? En la pestaña bridge, específicamente en VLANs, en la pestaña VLAN, a ver si se observa ya, en esta pestaña VLAN hay un check muy importante que por defecto viene deshabilitado. Ese check hay que habilitarlo, ya que nos va a permitir activar las funcionalidades de VLAN en el bridge como tal. O sea, nos va a permitir poder leer esas etiquetas que vamos a manejar. Adicionalmente, esto nos va a permitir gestionar el equipo. Más adelante vamos a ver cuáles son la parte administrativa para poder tener como el management de lo que es el router como tal. Cuando nosotros trabajamos con VLANs, tenemos que tener cuidado de tener claro cómo es el port management de lo que son los equipos. Muchas veces, si tenemos una infraestructura donde tenemos desplegado 30 switches, evidentemente no vamos a ir con un cable consola a cada uno de los switches a administrarlo. Entonces, habilitando este check, vamos a poder hacer la configuración de este IP management. El segundo paso para hacer estas configuraciones, de igual forma, vamos a trabajar con el switch 1 y desde el switch 1, que es el principal, y el switch 2, el switch 3, el switch 4 y el switch 5, ellos van a estar conectados en cascada, ¿verdad?, a este switch 1. Hice una lista en la parte derecha, se hizo una lista de los puertos que participan en esta configuración. Básicamente se va a repetir el mismo procedimiento para cada uno de los switches. En el caso del switch número 1, que es el que concentra los enlaces, vamos a tener participando en estas conexiones en los puertos en modo trunk, vamos a tener desde el puerto 20 hasta el puerto 24. ¿Cómo hago la configuración de este puerto? Es muy sencillo, simplemente
vamos a la pestaña Bridge Port. En Bridge Port tenemos que setear cuál es el puerto que participa en el bridge, el único bridge que creamos en el paso número 1. Tenemos que validar que el hardware offload esté habilitado para que se active el chip que procesa los paquetes, ¿verdad? Y estar pendiente de que el PBID esté en 1. Eso indica que el switch, en este caso el puerto 24, queda en modo tronco. El mismo procedimiento lo vamos a hacer desde la puerta 20 hasta la puerta 24. Adicionalmente, esta misma configuración la vamos a hacer con los puertos 23 y 24 en los restantes switches. A través de esta configuración, nosotros vamos a poder interconectar los switches y todos se van a comportar como si fueran uno, ¿verdad? Porque cada uno de estos puertos va a transportar las VLAN que vamos a crear más adelante. Siguiendo con la configuración, después que yo hago la validación de esta configuración en el paso previo, en la tabla, en mi tabla del bridge, en ports, en la sección port, si observo el primer cuadro, ahí observo cómo van a quedar, en este caso en el switch 1, los 4 puertos en modo tronco, ¿verdad? Tenemos que validar también, y es muy importante, que el estatus de cada uno de estos puertos, la bandera H, esté activa. Esa bandera H indica que el procesador o el chip especializado para el manejo de este tráfico esté activo, ¿verdad? En este caso, la que tiene es la H, indica que está activo, y H inactivo, la que tiene como el indicativo I. En el paso 3, vamos a la pestaña dentro del mismo menú Bridge, ¿verdad? Vamos a la pestaña VLAN. En esa pestaña VLAN yo declaro las 6 VLAN que al principio les comenté que íbamos a crear. En este caso era la VLAN 10 a la VLAN 60. Esas VLAN evidentemente tienen unos puertos donde las vamos a desplegar. Entonces aquí es donde yo seteo si esas VLAN van a estar tagueadas o no tagueadas. En este caso, la VLAN 10, que fue el ejemplo que se mostró acá, está seteada en el puerto 24, en el puerto 23, en el puerto 22 y en el puerto 21. Adicionalmente está creada en el bridge porque a través de esa interfase bridge es donde vamos a hacer el management del switch como tal. Adicional a eso, esa VLAN también está creada en puertos en modo access, que van a ser computadores, van a ser router, que van a estar conectados a estos switches. Básicamente equipos que no manejan etiqueta. Ahora, ¿cómo yo configuro un puerto en modo access en estos switches? También es muy sencillo. Como vimos el ejemplo previo, aquí tengo varios puertos que están en modo access. Por ejemplo, tomé el número 15. Ese puerto 15, si lo quiero convertir en modo access, simplemente me voy a la pestaña en el menú Winbox, Bridge Port, selecciono el puerto 15, ¿verdad? Valido que efectivamente esté seteado el hardware offload, que por defecto lo tiene habilitado, y adicionalmente, en lugar de colocar VLAN 1, tengo que colocarle la etiqueta número 10. Ese puerto automáticamente, al conectar algo allí, cualquier dispositivo que conecte allí va a tener la etiqueta de la VLAN 10. O sea, va a tener comunicación con cualquier equipamiento que esté dentro de la VLAN 10. Ahora, lo que le estaba comentando del management VLAN. Esta parte es muy importante porque básicamente es lo que nos va a permitir hacer la gestión de todo el equipamiento. Les comenté que había que incorporar el bridge a los puertos tagueados. Básicamente, nosotros vamos a administrar en este caso los switches con la VLAN 10 y dentro de la VLAN 10 tenemos creado o seleccionamos un pool de direcciones que es el pool de direcciones para la gestión de todos los equipos, en este caso de los switches. Entonces, sobre ese bridge
tenemos que crear una VLAN, en este caso la VLAN 10, y a esa VLAN 10 tenemos que agregarle la IP que corresponda y validar que esté agregado el bridge en la sección VLAN en el modo TAC. Ya de esta forma, desde mi core, yo podría gestionar este equipamiento sin perder ningún tipo de... O sea, muchas veces hay que tener cuidado para no perder la gestión del equipamiento como tal. Entonces, haciendo esto, garantizamos que tenemos el control de los equipos. ¿Cómo creamos las VLAN en este caso? Ya ahora estamos en la capa 3 de esta configuración, que es el router, en este caso el CCR. Este CCR, como les mencioné, va a tener declarada 6 VLAN. Esas 6 VLAN son las que están seteadas acá. ¿Cómo valido yo o cómo creo yo las VLAN? Muy sencillo. Voy a Interface, Add VLAN y agrego las VLAN que correspondan, en este caso, el puerto trunk de este router a través del cual vamos a comunicar toda la cascada de switches es con el puerto número 6. Este mismo procedimiento lo voy a ejecutar para la VLAN 20, la 30, la 40, la 50 y la 60. Básicamente esto es un paso muy simple. Al proceder con la configuración, nos quedaría de esta forma la configuración. El puerto 6 está en modo trunk y cada una de las VLAN correspondiente a cada uno de los servicios que están corriendo, todos concentrados en el switch, en el router de borde en este caso, donde se gobierna toda la conectividad en capa 3. Las redes o las subredes que declaramos para este sistema es la red antigua, donde estaba todo el equipamiento que manejaba la persona, donde están los servidores y todos los servicios críticos. Y bueno, tenemos otras VLAN que son VLAN para usuarios específicos, para red de Wi-Fi visitante, una red de diseño, es un departamento especial de allí de la empresa, una red de servicio técnico. Cada una de ellas puede tener su política de firewall y de calidad de servicio específica. Ahora, un servicio adicional que nos solicita el cliente es, bueno, mira, yo necesito que me corras en ese CCR mis servidores de HCP, a excepción del que está allí en la VLAN 10. Como está seteado allí, él lo está corriendo en otro sistema operativo y básicamente esto se da a solicitud del cliente. Aquí también lo podíamos haber incluido, pero el cliente hizo énfasis en que se dejara de esta forma. La creación de un bridge no tiene ninguna complejidad, se puede hacer por el DHCP setup, en este caso se hizo manual. Cada uno de estos leads, el que tiene más es porque básicamente fue una solicitud de él en específico, no tiene complejidad en este caso. Siguiendo con la configuración, vamos a la parte inalámbrica. La parte inalámbrica de este sistema se basó en el uso de 6 puntos de acceso, pero en estos 6 puntos de acceso se emularon 2 SSID por cada uno de los equipos. Estos equipos, recuerden que son dual band, trabajan en 2.4 y en 5 GHz, ¿verdad? Ahora, características importantes a tener en cuenta a la hora de trabajar con Virtual AP. Es posible crear dentro de una sola interfase física varios puntos de acceso virtuales, ¿verdad? Ellos van a heredar la frecuencia en este caso la frecuencia y el modo en que está la tarjeta máster en este caso. Otra cosa a tener en cuenta es que la interfaz virtual solo funcionará si la interfaz maestra está en modo AP, en Bridge, en Station o en WDS Slave. Y solo funciona con el 802.11. Por ahora no está habilitado el feature de el NB2 en estos Virtual AP. Ahora, esto tiene un límite también. No puedo crear N Virtual AP. Tengo un máximo de 127.
no es recomendable crear más de 30 debido a que el performance de la tarjeta se degrada. Ahora, ¿cómo es la configuración de este equipamiento? La configuración de este equipamiento es bastante simple. Aquí nosotros lo que hicimos fue hacer un export de la consola de uno de ellos. Puntos a tener en cuenta. Si se fijan en este primer cuadro, allí estoy habilitando el uso de VLAN. ¿Qué quiere decir eso? En este caso es un punto de acceso que está en la frecuencia 2.4. Ese punto de acceso trabaja con la VLAN que está seteada en este punto. Creo que es la VLAN 10. Esto es en 2.4. El mismo SSID en la otra tarjeta, que en este caso es la de 5, está con la misma VLAN. Y después vienen dos redes más, que es la red de invitados y una red de diseño. Esta red de invitados, aquí dice 5 GHz, pero eso está errado allí. Este es un comentario solamente. Si se fijan, ella es esclava, su tarjeta interfaz es la WLAN 1 y la WLAN 1 corresponde a una tarjeta de 2.4. Entonces este sería un punto de acceso virtual que tiene el SSID invitado, pero que trabaja con la VLAN 20. Esta misma configuración, si la quiero en la otra banda, en este caso la de 5, tiene el UseTag VLAN ID, en este caso la VLAN 20, que es la VLAN de invitado, y su tarjeta Mastercard, en este caso no es la Mastercard, esto es una tarjeta de crédito. Su tarjeta maestra en este caso es la WLAN 2. Si se fijan, la WLAN 2 es la tarjeta que corresponde a 5G, 5G ABCN. Entonces, esta red de invitados está en 2.4, está en 5, esta red de diseño está en 2.4 y está en 5 también. La diferencia entre ellas es que trabajan en VLAN diferentes. ¿Qué gano yo con esto? Que en toda la infraestructura tengo un equipamiento reducido, en este caso 6 puntos de acceso, y en cada uno de esos puntos de acceso estoy emulando 2, 4, 6 redes. Entonces, cada uno de los servicios los podría yo segmentar usando esta configuración. Una ventaja que tiene este equipamiento es que tiene dos tarjetas, tiene dos interfaces Ethernet. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ir haciendo cascadas de 90 metros con cable UTP con estos switches, con estos puntos de acceso, ¿verdad? Si se fijan en esta configuración, solamente el adicional que tengo que agregar es crear un bridge, y en ese bridge incorporo todas las interfaces, tanto las virtuales como las físicas, como las dos tarjetas Ethernet que están configuradas. Con esto yo propago las VLAN que necesito a través de un solo puerto. Y si necesito hacer una cascada, esas VLAN van a salir por el otro puerto disponible del punto de acceso hacia el otro punto de acceso que voy a tener comunicado en cascada, en el caso de que sea esa la configuración. Siguiendo con la configuración, podemos ver que podemos tener una infraestructura bien organizada, pero también tenemos que tener como la visión general de qué es lo que está pasando con cada uno de los dispositivos que pertenecen a ella. Para esto, MikroTik, ¿verdad?, diseñó un software, en este caso es muy familiar para muchos de los que están acá, otros no lo conocerán, que es el Dude Server. Este Dude Server normalmente corría en un x86 en las versiones antiguas. Si mal no me equivoco, llegaron a la versión 3.6. Corría en un x86, básicamente teníamos que tener otro equipo allí en paralelo para poder hacerle el monitoreo de los equipos que estaban en la infraestructura. En este caso se aprovechó las bondades de este CCR 1009 y usamos el paquete que correspondía a la arquitectura Tile, y básicamente lo que hicimos fue instalar el Dude Server en el propio router de borde. ¿Cómo es la instalación de este Dude Server en este router? Es muy sencilla, simplemente vamos a la pestaña de software en la página web de MikroTik,
descargamos la versión del Dude server correspondiente a la arquitectura de nuestro router. No en todos los routers va a correr el Dude, ¿verdad? Descargamos el paquete, ese paquete lo llevamos a File, File, simplemente le damos un reboot al sistema operativo, se reinicia el router y ya validamos cuando se reinicie que esté el paquete tal cual como está acá. Luego nos vamos al propio router y nos vamos al menú Dude. Él por defecto tiene este check deshabilitado. Cuando yo lo habilito, solamente tenemos que validar que esté en running. Ya al momento de mostrarse en running, simplemente lo que vamos es a descargar la interfase Dude Client, que es el cliente que corre en las computadoras Windows, ¿verdad? Punto a tener en cuenta, bueno, debe corresponder la versión del Dude Client, debe corresponder con la del Dude Server. ¿Cuáles son los datos que me pide? Solamente la IP del servidor donde está instalado el usuario y una clave. Monitorización de servicio. Aquí no les voy a mostrar cómo agregar un dispositivo, cómo hacer un link, o cómo monitorear un sistema por SNMP, o cómo hacer un OID para una función específica, voltaje, temperatura, un nivel de RSII, o cualquier otra variable interesante. Simplemente le quería indicar que usando un equipamiento o una marca en común, ¿verdad?, podemos lograr hacer una solución económica y atractiva para los clientes. Si se fijan, esta solución, una solución integrada, y que el cliente básicamente tiene gestión y control de toda su infraestructura en tiempo real, sin ningún tipo de inconveniente y otorgándole una proyección a lo que es las posteriores mejoras que se le puedan hacer a la infraestructura. Incorporación de nuevos servicios, detección de falla. Básicamente, después que se implementó esta solución, luego de tener 20 reportes diarios, prácticamente pasamos a cero falla en lo que es las funciones básicas de la infraestructura de red. Tema usuario, siempre hay problemas, pero a nivel de lo que es la infraestructura, el core de lo que es la infraestructura, 100% estable. Básicamente toda esa documentación fue consultada en la wiki de MikroTik, todo está disponible en línea, en los foros, y más información y más detalles de todas esas configuraciones se observan en cada uno de estos links. Antes de cerrar la presentación, ¿verdad?, les quería mencionar que tenemos una pequeña rifa. Esta pequeña rifa la queremos dar en agradecimiento a la gente de MikroTik por darnos la oportunidad de exponer acá esta solución que quizás para muchos es sencilla, pero en la mayoría de los casos es el común denominador en las infraestructuras de TI. Un compañero va a estar afuera con un sobre y pueden dejar su tarjeta, ¿verdad? Su nombre también sirve, correo electrónico, teléfono. Vamos a recibirlas en un sobre y posterior al cierre del MUN vamos a hacer el sorteo acá en la sala de exposición de un obsequio interesante que tiene que ver con el área. Entonces les agradezco el tiempo. Si tienen alguna duda, una consulta, se las puedo responder sin ningún problema. Quedo atento a lo que puedan comentar. Hola, buenas tardes. Hola. Quería hacer una consulta. Si bien es cierto, los capas C se pueden conectar en cascada, ¿cierto? Sí. Y estos se alimentan a través del PoE. Sí. Pero la pregunta es, ¿hasta cuántos cap AC en cascada puedo conectar sin tener problemas después de energía con cada uno de los cap AC conectados? Bueno, básicamente eso depende de lo que es la topología la topología que tengas como tal. Esto lo planteo en escenarios donde tenemos 90 metros de distancia, donde básicamente un link inalámbrico no es compatible. Se supone que el PoE tiene una capacidad en lo que es el amperaje.
y esta capacidad del amperaje no puede ser superada por la carga que tú le conectes a ellos. Ahora, en específico, digamos, tengo un PoE in y un PoE out. Si tengo un equipo, tengo dos equipos, solamente conecto. Uno va a alimentar al otro, pero básicamente esta cascada quizás tiene que cada uno de estos routers en algún punto conectar su propia fuente de alimentación para no depender de lo que es el principio de la cascada como tal, porque el amperaje no te va a dar, ¿ves? Entonces, básicamente por allí se puede atacar eso. O sea, en cada punto, lo ideal sería tener una toma eléctrica y tener su alimentación aparte, y de allí partes a la otra cascada, pues. Eso es como más o menos una solución interesante. Hola, buena presentación, pero tengo una duda con Hola. el esquema, con la propuesta. Ok. ¿Se puede volver al esquema, por favor? Déjame ver. Ahí. Aquí, ¿por qué no se consideró, y aprovechando la fortaleza que puede tener el router, Ok. una DMZ interna o externa en este caso? Bueno, básicamente aquí el punto, o sea, no sé si lo hace con referencia a lo que está haciendo el Fortinet en este caso, o lo hace la DMZ en qué sentido para... La DMZ es más que nada dejar los servidores colgando en una red aparte, ya sea por un firewall, ok. separado tanto de la red local Ok, como de los ataques de la WAN. ok, ¿Ya? Porque aquí los servidores, claro, están dentro de la misma LAN, quizás separados por VLAN, pero normalmente la DMZ se deja en una red aparte por el firewall. claro, fíjate, esto básicamente fue, esta es una primera etapa de lo que es el diseño, ¿verdad? La seguridad de estos servidores no solamente son 3 servidores, aquí hay como 4 racks que tienen diferentes servicios allí corriendo. Y a solicitud del administrador de la red, si te fijas, la red original era una clase C. Esa clase C básicamente no se intervino de ninguna forma para posterior hacer un rediseño de lo que es quizá la seguridad perimetral de lo que tú estás comentando, pero básicamente con reglas de firewall yo podría proteger esta red clase C que está aquí donde están corriendo los servidores. Quizás es una solución hacer un DMZ, es posible que sí sea algo interesante, pero a nivel de lo que es la seguridad como tal, no vimos necesario hacer ese movimiento acá. De hecho, se consultó con el administrador de la red y una de las cosas que estábamos como viendo qué era lo mejor, básicamente es sacar este FortiGate a la espera de que todas estas licencias expiren y hacer todo un replanteo de lo que es la parte de la red de los servidores en este caso. Por ahora, eso quedó corriendo de esa forma, como te comento, es una red crítica que no ameritó hacer eso. Gracias. Listo. Ah, por ahí hay otra. ¿Cómo te llamas? Conjugando la misma pregunta que hizo el compañero allá, Ok. ¿tú quieres decir que la red de los servidores es una clase C, no es así? Que comienza por uno de dos. Sí, como de tal. hecho está así. Ok. En ese rediseño, en ese proyecto de trabajo que hiciste, Ok. ¿por qué no plantearon o el administrador del sistema como tal no Ok. quiso pasar a por lo menos una red más amplia, un 172? Básicamente tenemos una red /24, 254 hosts. Tenemos ahí suficientes IPs para atender esos servidores que están, o por lo menos el equipamiento en este caso era 254 hosts es suficiente para, un /24 es suficiente para atender esta parte de los servidores, si estamos hablando de la parte de los servidores. Ok. Lo que quiere decir que tú separaste los servidores en el tercer octeto como tal. Y cada VLAN le sí. pusiste en el tercer octeto un número diferente. Bueno, fíjate, aquí en la parte de las VLAN, en estos servicios donde están los computadores, donde están los puntos de acceso, ahí trabajamos con una clase A. Esa Ajá. clase A igual son /24. Ajá. Aquí es donde tenemos la red original, que es la clase C, igual /24, pero es más que suficiente para la parte de servidores este /24. Adicionalmente, cada una de estas VLAN también es /24. Entonces,
esta segmentación es más que suficiente en este punto para la cantidad de equipamiento que actualmente está en producción, que son alrededor de 150 o 200 equipos. Gracias. Gracias.